Las sanciones al gas ruso son un harakiri para Alemania, asegura el jefe del Comité de Energía. Los llamados del gobierno alemán a la austeridad energética son puro cinismo cuando muchos ciudadanos no tienen otra opción, además de que las sanciones energéticas a Rusia son un gran error que generarán una gran recesión. Así lo consideró el parlamentario alemán de izquierda Klaus Ernst en un artículo de opinión originalmente publicado en el Berliner Zeitung, el periódico berlinés, en español, el 15 de agosto. El legislador preside la Comisión de Energía del Bundestag y declaró en la publicación que ni la ciudadanía ni la industria alemana sobrevivirán al invierno de 2022 sin afectaciones, además de ligar la inflación principalmente al aumento de los precios de los energéticos. Una gran recesión es inminente, pues las sanciones energéticas contra Rusia, que no tomaron en cuenta acuerdos y contratos, están generando un bache económico, apuntó Ernst. Si bien, respaldó la expansión de energías renovables y la diversificación de importaciones energéticas, consideró que poner en peligro el suministro energético de la economía más fuerte de Europa es hacerse un harakiri, pues daña a la ciudadanía y a la industria alemanas y no representa un apoyo real para Ucrania en ningún sentido. Las sanciones fueron implementadas por la Unión Europea contra energéticos rusos como el petróleo, el gas natural y el carbón, con miras a debilitar las finanzas de Moscú a manera de represalia por la operación militar especial que inició el presidente Vladimir Putin en Ucrania desde febrero de 2022. Las medidas, sin embargo, calificó el parlamentario alemán, benefician a Rusia, pues como exportador de energía recibe más ingresos ante el aumento de los precios de los energéticos, mientras diversifica sus ventas en India y China. El superávit de Rusia se triplicó en la primera mitad de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior, por lo que no se puede esperar que el conflicto entre Moscú y Kiev termine antes a causa de las sanciones europeas, escribió Ernst. Las gestiones del Ministerio de Economía de Alemania para reemplazar en breve el suministro de gas y petróleo rusos también resultaron infructuosas, apuntó el parlamentario, pues las primeras entregas se alcanzarán en el mejor de los casos a partir de 2024. Sin alternativas reales de sustitución, agregó, las consecuencias son dramáticas para los trabajadores alemanes y para los suministros energéticos de Alemania Oriental. Y aunque se multiplique la actividad de centrales nucleares y centrales térmicas de carbón, su fuerza energética no es suficiente para reemplazar las fuentes rusas, reconoció el legislador, además de generar impactos en materia climática. Así, Ernst llamó a que el gobierno alemán entre en conversación directa con Rusia, pues romper los tratados con Moscú resulta políticamente estúpido, mientras al mismo tiempo se espera que el país euroasiático sí cumpla con su parte de los acuerdos. El gasoducto Nord Stream 2, manifestó el parlamentario en su artículo de opinión, no debe ser un tabú, pues será necesaria la energía fósil a precios razonables durante mucho tiempo. Llegar a acuerdos con Rusia, propuso, podría estabilizar el suministro de energía y, en consecuencia, estabilizar los precios de los energéticos, de cara a la aproximación del invierno, además de que establecer tal enlace no significaría una afectación para Ucrania. Lo que se sabe sobre el gasoducto que propone Alemania para Europa con España y Portugal como ejes de suministro. La propuesta es bien vista por Madrid, que apuesta a la reactivación de una tubería que construía con Francia y que se mantiene paralizada desde 2019.
Alemania ha vuelto a poner sobre la mesa su preocupación acerca de la dependencia de Europa con respecto al gas natural que provee Rusia, por lo que propuso a esa comunidad de naciones la construcción de un gasoducto que tenga como principales ejes de distribución a España y Portugal. La iniciativa fue planteada el jueves por el canciller alemán, Olaf Scholz, quien detalló que la Unión Europea, UE, podría contribuir a la construcción de un doble gasoducto, de manera de transportar el combustible desde Portugal hacia el norte del continente y desde España y Francia hacia la región central. Scholz, quien dijo que ha conversado al respecto con Portugal, España y Francia, y que presentará el proyecto ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es uno de los más interesados en tal posibilidad. Ya reiteradamente ha calificado como un error que Alemania dependa tanto de la energía que le suministre a Moscú, sobre todo porque en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Berlín ha percibido que hay una ausencia dramática de conexiones para la distribución de gas, y específicamente con la península ibérica, puerta de acceso de ese recurso. El gobernante alemán considera que si existieran esas conexiones, se aliviaría la dependencia del gas ruso y disminuiría el riesgo de desabastecimiento de energía para Europa. Entretanto, desde finales de julio se activó en el continente un plan de ahorro del combustible, que de momento prevé una reducción voluntaria del consumo por parte de los países miembros de la Unión Europea, pero que puede adquirir carácter imperativo en caso de un agravamiento de la crisis. Aunque Scholz no hizo referencia al proyecto MidCat, concebido para que España a través de Francia distribuyera gas a Europa, todo apunta a que esta alternativa sería la mejor opción que tendrían los europeos para tratar de disminuir la dependencia energética frente a Rusia. Se trata de un asunto particularmente importante para Alemania, que en 2021 consumió 46 millones de metros cúbicos de gas ruso. Sin embargo, el proyecto lleva años paralizado, debido a que para los europeos resulta más barato recibir el insumo ruso que construir los 226 kilómetros de tuberías que quedan pendientes entre Hostalric, en Cataluña, y Barbaira, en Francia. Tan solo en 2021 la Unión Europea importó de Rusia el 43,5% del gas que utilizó, un hidrocarburo que representa el 21,5% del consumo primario de energía para la Unión Europea y abastece al 40% de la población. ¿Qué dice España? Tras el anuncio de Scholz, la ministra española para la transición ecológica, Teresa Rivera, dijo en declaraciones a RTV que ha conversado con el gobierno alemán para implementar y ampliar las conexiones de gas entre su país y las redes europeas, de manera que el combustible que recibe de Argelia y de otros lugares pueda llevarse a Alemania. Rivera hizo mención al paralizado gasoducto MidCat y señaló que con la ayuda de Europa, esa infraestructura podría estar operativa dentro de 8 a 9 meses hasta la frontera con Francia, país que deberá hacer lo necesario para que a partir de allí la conexión pueda entrar en pleno funcionamiento. Además, consideró la ministra que el gasoducto planteado por Berlín debe ser un proyecto a largo plazo, para que tenga una vida útil de 30 a 40 años, y que en ello deba intervenir toda la Unión Europea con carácter de urgencia. También adelantó que requiere una inversión muy importante que debería financiar el bloque, porque son obras costosas y complejas. De momento, dijo Rivera, España puede apoyar en el suministro mediante un incremento de la capacidad de distribución que tienen los dos gasoductos que llegan a Francia a través del País Vasco y de Navarra, Irún y Larraú, un proceso que podría concretarse en 2 o 3 meses, tras instalar nuevos compresores en las conexiones. El gasoducto MidCat fue ideado para conectar Francia y España a través del Pirineo catalán.
Fue parte de la lista de proyectos de la Comisión Europea hasta que París y Madrid lo frenaron en 2019. Esa conexión añadiría 7,5 millones de metros cúbicos a la capacidad total de exportación de España, y la subiría hasta los 15.000 millones. Más allá del MidCat, previamente la Unión Europea también ha planteado la posibilidad de construir una nueva tubería de 700 kilómetros, que iría desde Barcelona, España, hasta Livorno, Italia, a través del Mediterráneo. Francia es fundamental. Rivera recalcó que llevar este proyecto adelante es algo que dependerá en esencia de la voluntad de Francia. Tiene poco sentido que nosotros corramos mucho si del lado francés se convierte en un callejón sin salida, dijo. Por este motivo, señaló, es fundamental la colaboración de Francia para que el gasoducto que tiene España en Cataluña vaya más allá de los Pirineos y pueda conectar con el resto del continente. Rivera agregó que confía en que la emergencia energética en la Unión Europea, por el conflicto en Ucrania, pueda hacer lo que ponga fin a la oposición de Francia de hacer su parte del gasoducto, una solución que, dijo, ha estado frenada durante años. Por esto, cree necesario que Alemania se sume a las conversaciones de alto nivel con Francia para allanar el camino a fin de ejecutar el proyecto. Especificó que si se logra resolver la conexión con la península ibérica, que actualmente está aislada, se podría concretar la idea del gasoducto europeo, ya que el resto de Europa cuenta con una especie de esqueleto central. Si España y Francia amplían así sus capacidades de bombeo, se podría incrementar el flujo de gas de los actuales 5.000 millones de metros cúbicos a 8.000 millones, lo que supondría entre 2% y 2,5% del consumo en la Unión Europea.